A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. La resistencia no violenta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, cuyo fin es generar cambios políticos sin necesidad de que medie la protesta para alcanzar los objetivos de un colectivo. Este tipo de desobediencia civil ha sido muy discutido, sobre todo por los efectos que lleva consigo, y uno de los principales promotores fue Gandhi, quien lo utilizó para exigir cambios en la administración británica mientras mantuvo el control sobre India. Y esta protesta, por lo general, busca comportamientos que no son habituales en las maneras y costumbres de la población. Consiste en provocar la atención mediante la sorpresa. Es una forma de afirmar disconformidad con una práctica que se considera injusta y emplea actos de omisión o actos de comisión. Los actos de omisión son aquellos donde se rechaza realizar acciones socialmente aceptadas o de obligado cumplimiento por la ley o normativas, mientras que los de comisión son los actos de los que se realizan acciones contrarias a la costumbre o a las que están prohibidas. Existen varios ejemplos de quienes promovieron este tipo de manifestaciones, entre quienes están el polaco Lech Walesa, también Martin Luther King, por supuesto, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Nelson Mandela, Desmond Tutu. Bueno, son varios en la historia. Y en momentos tan complejos como los que vive nuestro país, donde la polarización también ha alcanzado niveles irreconciliables al parecer, y donde algunos manifestantes han confundido una demanda legítima con violencia, es necesario analizar cómo se han desarrollado protestas pacíficas en todo el mundo durante la historia. Y para hablar de este importante y profundo tema nos acompaña el día de hoy Priyanka Peñafiel Ceballos. Muchísimas gracias, Priyanka, por acompañarme. Gracias, Marjorie. Para mí es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes, con todos y con todas. Tengo el gusto hoy de conocer personalmente a Priyanka, la conocía de forma virtual, así que enhorabuena. Y ella es politóloga, tiene una maestría en investigación en relaciones internacionales, con mención en seguridad y derechos humanos por Flaxo. También está cursando actualmente el doctorado en gobernanza global y seguridad humana en la Universidad de Massachusetts, en Boston. La tenemos aquí seguramente de vacaciones. Y antes de iniciar sus estudios doctorales, trabajó como profesora universitaria en Ecuador. Y bueno, es investigadora de Flaxo y tiene varios intereses dentro de sus áreas de investigación, como por ejemplo, justamente la resistencia no violenta, política exterior latinoamericana, migración y derechos humanos, estudios de paz y conflicto. Te agradezco mucho, Priyanka, por acompañarme el día de hoy. Quisiera comenzar preguntándote sobre las definiciones, es decir, históricamente se ha identificado el uso de la violencia con las revoluciones o con cambios sociales, pero podríamos definir primero qué entendemos por violencia, qué entendemos por paz, y más en este contexto actual, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Es posible tener movilizaciones no violentas en nuestro país? Claro que es posible, y no solamente que es posible, sino que es necesario. Me parece que para empezar el debate sobre qué es conflicto, qué es paz, es esencial preguntarnos qué es la violencia. Y normalmente cuando uno refiere a la violencia tiene que ir desde los supuestos teóricos principales, que es Johan Galtung. Y él desde 1969 escribía una serie de ensayos en los cuales retrataba o trataba de explicar qué es la violencia.
Y de forma muy didáctica y práctica, él introdujo una pirámide, en la forma de un iceberg, ¿no? Donde él decía que en la parte superior tenemos la violencia directa, que es un concepto extremadamente simple. La violencia directa es justamente lo que ocurre todos los días. La violencia manifiesta, la violencia que es visible, es decir, violencia física o psicológica contra las personas, lo que todos los días lamentablemente hemos visto en este país. Pero Galton también decía que detrás de esa punta del iceberg hay otros dos tipos de violencia. Por un lado, la violencia estructural, que es una violencia extremadamente peligrosa, que es ese tipo de violencia que está incrustada en ciertas estructuras formales de la sociedad y que legitima la violencia directa. Por ejemplo, es ese tipo de violencia que hace que ciertos seres humanos tengan satisfechas sus necesidades básicas, pero que al mismo tiempo hace que otros no las tengan. Y otro tipo de violencia, que es todavía más profunda y más peligrosa, es la violencia cultural. Que la violencia cultural la encontramos en todos los patrones normativos, lingüísticos, religiosos inclusive, que hace que se justifiquen y se legitimen los otros dos tipos de violencia. Para dar un ejemplo muy sencillo y práctico, cuando nosotros vemos discriminación por tipo, por raza, por ejemplo, por etnia, y hay una manifestación física de violencia, eso es violencia directa. Pero ¿qué pasa con la violencia estructural? Es cuando no tenemos leyes que favorezcan o que luchen contra formas de discriminación. Y la violencia cultural sería ya el racismo como tal, ¿no? Entonces, eso para entender la violencia. ¿Y qué tiene que ver la violencia con la paz? Absolutamente todo. Porque la paz también puede ser entendida de forma muy simple como la simple ausencia de la violencia directa. Es decir, cuando yo no veo guerra, cuando no veo conflicto violento, quiero decir, cuando no veo que alguien tira piedras a otro, eso es paz. Eso sería una paz de tipo negativa, solamente cuando no hay violencia de tipo directa, de tipo visible o manifiesta. Sin embargo, cuando nosotros vamos más a profundidad, tenemos la paz positiva, que es la paz que todos deberíamos apoyar y deberíamos contribuir, que es cuando se eliminan todas las formas de violencia. Violencia directa, violencia cultural, violencia estructural. Y para finalizar esta primera parte de introducción de algunos conceptos, quisiera decir que el conflicto en sí mismo no es malo. Lo que sí es malo es el conflicto violento. El conflicto es una forma de cambio social. El conflicto, además la oposición de intereses, la contraposición de argumentos, de debates, nos ayuda a enriquecer la sociedad, a entendernos, a escucharnos, a tener esta capacidad de escucha activa, ¿no es cierto? Cuando ya este conflicto usa medios violentos, entonces ahí sí estamos hablando de una negatividad en sí misma del concepto. Priyanka, y la resistencia no violenta, que es un proceso relativamente nuevo quizá en el análisis, pero en la historia pues ya lo hemos visto con la rebelión de los plebeyos en la época romana, o con la independencia relativa de Finlandia y otros procesos a lo largo de la historia, como el apartheid. ¿Cómo podemos definir a esta resistencia no violenta? ¿Cuáles son las variables que deben estar presentes en el análisis de este concepto? Y si es que podríamos hablar de una teorización sobre la misma, ¿no? Sobre la resistencia no violenta. Claro que sí. Y para explicar la no violencia, nuevamente me gustaría ir a la diferencia entre qué es la violencia y qué es la no violencia. Porque si nosotros hablamos de no violencia como una simple oposición a la violencia, diríamos que la no violencia es cuando no estamos infligiendo al otro física o psicológicamente. Y no necesariamente. La no violencia como perspectiva teórica, tanto como una posición ética, va mucho más allá. Y aquí otra diferenciación. La no violencia puede ser entendida de forma ética o guiada por ideologías o principios cuando entendemos que es una posición o un estilo de vida. Y ahí, por ejemplo, podríamos encontrar las raíces en muchas religiones, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, inclusive el mismo cristianismo. Esa sería una posición ética donde se concibe que la violencia en todas sus formas en sí misma es mala. O sea, uno vive con una posición no violenta en todos los aspectos de la vida. Pero a partir del siglo XX, más en el siglo XXI, empieza una teorización, como dices Marjorie, de qué significa la no violencia, que para definirla de esta primera la llamamos resistencia no violenta. Y la resistencia no violenta lo que implica es ser consciente de que es una forma de resistencia frente a sociedades injustas, opresivas, que utiliza el poder popular.
la gente organizada, planificada, disciplinada, decide exigir a su gobierno, a las corporaciones financieras o a cualquier tipo de sistema injusto y opresivo que cambien las cosas, es cambiar las estructuras. Y cuando uno usa resistencia no violenta, lucha no violenta, resistencia civil, poder popular, acción directa estratégica, hay muchas formas de denominarla, no necesariamente es que esté implícito un principio ético que uno defiende la no violencia como principio ideológico o ético. Más bien, desde el siglo XXI se ha entendido la no violencia como una práctica política, no una filosofía de vida necesariamente, porque no es que todos los que practican resistencia no violenta de repente son pacifistas, o son budistas, o son cristianos. En realidad no hay como un link estrecho entre tener una posición ética marcada o una posición de principios y practicar la resistencia no violenta. Entonces, ¿qué es la resistencia no violenta? Es una práctica política. Es una práctica política estratégica y organizada. La protesta es una de más de 200 formas que tenemos de resistir de forma no violenta. La resistencia no violenta en el campo académico, que es el que yo manejo, desde el siglo XXI tenemos ya varios teóricos que han empezado a debatir cómo definir la no violencia, cuáles son las tácticas, cuáles son las estrategias, cuáles son los medios que podemos utilizar para que la protesta en una de sus formas, ¿no es cierto?, la resistencia no violenta como tal, sea exitosa. Tiene sus componentes teóricos, metodológicos. Podríamos decir que la corriente que sigue a Gandhi, por ejemplo, es una corriente que va más por la ética, no violencia como ética. Pero si vamos más allá a otros teóricos como Sharp, como Erika Chenoweth, podemos ver como práctica política, ¿no? Ya es una conceptualización mucho más pragmática, la utilidad de resistir frente a gobiernos de forma no violenta. Y justamente Sharp, que tú mencionas, tiene ciertos métodos de la práctica no violenta, ¿verdad? Entre ellos la protesta y persuasión, los métodos de no cooperación y los métodos de intervención o acción directa. ¿Se podría tomar en cuenta con esta clasificación de los métodos el activismo digital como en redes sociales, ¿verdad?, como una herramienta o una práctica no violenta? ¿Este tipo de activismo entraría dentro de alguna de las categorías? Por supuesto que sí, y me parece que, claro, cuando surge este tema de la no violencia desde el siglo XX de forma muy desorganizada, quizá tampoco conceptualizada, era muy difícil plantearnos una sociedad ya con tecnologías de comunicación y de información. Sin embargo, ahora en pleno siglo XXI, donde las redes sociales y además donde tenemos grandes problemas que han afectado el mundo, entre esos, por ejemplo, la protesta, cuando algunas de las personas pasan en casa, o aún peor, una pandemia que nos duró 2 años y estuvimos en casa, el activismo digital se convirtió también en una forma de resistencia no violenta. Como ya Marjorie lo ha señalado, Gene Sharp tiene un manual de casi 198 métodos de distinta clasificación, que pueden ser los de persuasión o protesta, los de no cooperación o los de intervención no violenta. Si nosotros queremos ubicar la estrategia digital de resistencia en una de estas categorías, diríamos que corresponde a la primera. Es un método de persuasión. ¿Qué queremos decir con esto? El objetivo es difundir un mensaje. El objetivo es convencer a las demás personas. Y el activismo digital ya tiene bastante historia, sobre todo en América Latina y también diría en los Estados Unidos. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos utilizó mucho el activismo digital para difundir mensajes. Acá en América Latina, sobre todo en el contexto de la pandemia, hemos visto que el activismo digital se utiliza para dos formas, o en dos formas. Una primera sería para planificar, para organizar formas de protesta, manifestaciones, marchas, sentadas, activismo cultural, entre otros, es decir, como una forma para organizarse. Pero la segunda forma también importante, que a veces está un poco devaluada, es que el activismo digital permite a los activistas de distintas partes del mundo compartir experiencias. Y eso ha sido importantísimo en la parte digital, ¿no? Porque es el medio para la generación de networks que trabajan en resistencia no violenta, y el activismo digital al mismo tiempo ha servido para seguir educando a más personas sobre qué es la no violencia. Ahora, hay que tener cuidado también con el tema del activismo digital, porque en algunos países existen restricciones.
¿no? Y porque además a los gobiernos generalmente les preocupa más cuando la violencia es directa, cuando la gente está en las calles, les bloquea las vías, se empiezan a preocupar. Generalmente cuando es en las redes no les preocupa tanto, pero cuando tenemos gobiernos que son de tipo autoritario, dictatoriales, inclusive un comentario en Twitter puede molestar. Y ahí es donde empiezan los mecanismos de vigilancia a los activistas. Y eso ha sido una de las cosas que todavía seguimos pensando desde los estudios de la resistencia civil, cómo tratar de proteger a los activistas no violentos frente a mecanismos de vigilancia, que en América Latina lamentablemente tenemos muchísimos. Como lo hemos dicho, Priyanka, la resistencia no violenta es una forma de desobediencia civil y se diferencia de la objeción de conciencia, en tanto la primera pues busca un cambio político y la objeción pues no busca este cambio político. ¿Esto obliga, crees tú, a los estados a definir su estrategia frente a manifestaciones de este tipo? ¿Cuál sería el límite entre esta resistencia política o el tipo de protestas violentas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia pequeña y una línea entre lo uno y lo otro? ¿O cómo podemos identificarlo? Sí, es importante tomar en cuenta que a quien no le interesa justamente la resistencia no violenta es al Estado. Para quienes estudiamos ciencia política, casi desde el primer semestre nos enseñan que el monopolio legítimo de la fuerza la tiene el Estado. El Estado siempre tiene una ventaja comparativa en relación a los activistas que protestan. El Estado puede utilizar la fuerza y además lo hace de forma legítima. Inclusive hay mecanismos legales para justificar ese uso de la violencia. Entonces, ¿a quién no le conviene la protesta no violenta? Es justamente al Estado. Porque si de repente veo un montón de manifestantes en las calles que tienen disciplina, que están planificados, que tienen unidad y que no utilizan violencia, el Estado no puede responder con violencia. Primero, por su legitimidad como Estado. Y segundo, porque eso puede ser un acto contraproducente, que en inglés la palabra es backfire, pero en español sería como un acto contraproducente. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más violencia aplica el Estado, más legitimidad pierde, nacional como internacionalmente. Entonces el Estado, y hay muchos ejemplos alrededor de América Latina y del mundo desde 1900 probablemente, donde no se ha aplicado violencia por parte de las protestas de los manifestantes y el Estado no ha sabido qué hacer. Por ejemplo, cuando encontramos, este caso a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en Nicaragua, en varios de los procesos dictatoriales que han tenido allá, las mujeres empezaron a pintarse los labios de rojo, después los hombres empezaron a pintarse los labios de rojo. ¿Qué significaba eso? Era la protesta del pico rojo. Entonces, como estaban impedidos de expresar sus opiniones políticas contrarias al régimen, dijeron que ellos eran el movimiento pico rojo. Pintados los labios de rojo, tanto hombres como mujeres empezaron a salir de las calles. ¿Qué hace la policía ahí? No puede reaccionar. Sabes que tienes un montón de gente a tu alrededor que está con su boca pintada de rojo, que está oponiéndose al régimen, y la policía o las fuerzas militares no pueden responder. Entonces, como digo, a quien no le conviene la resistencia no violenta es al Estado, y a quien sí conviene de forma abismal es a los protestantes, es a los activistas. Primero porque ganan unidad y segundo porque pueden lograr que más personas se unan a la lucha. La violencia aleja a las personas que de repente apoyan la causa pero no apoyan las formas. Cuando utilizamos no violencia, hacemos que la gente que de repente le da miedo salir a las calles, pero se ve un movimiento que está planificado, disciplinado, que sabe que no corre en riesgo su vida, se une. Y así se pueden lograr cambios que transformen la sociedad. Así es, bueno, y ya estamos con poquito tiempo. Quería hacer referencia a lo que hemos vivido estos días, ¿verdad? Todo nuestro país ha sido testigo pues de un desgaste y también de una estrategia errónea en la resolución de conflictos. Y ha sido, creo, evidente para todos. Quisiera que nos comentes un poco si en el contexto del paro nacional actual quizás se pudo encontrar otro tipo de soluciones, tomando en consideración pues todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Cuál hubiera podido ser una solución que no exacerbe más violencia? ¿Y qué se debe tomar en cuenta en las negociaciones en este tipo de conflictos? Bueno, varios elementos que quizá el tiempo nos queda un poquito corto, pero diría que hay errores en varios actores de la sociedad, ¿cierto? Empezando por la forma de protesta, ¿no? Yo defiendo mucho la no violencia, tanto como principio ético como práctica política. Y diría que
lamentablemente también muchos líderes de opinión nos han querido confundir siempre diciendo que la única forma de alcanzar cambios en la sociedad es mediante la violencia, y siempre dicen, miremos las revoluciones francesas, la de la independencia de los Estados Unidos, la gloriosa en el Reino Unido, y sí pero no. O sea, hay un estudio de más de 300 casos desde 1900 hasta 2006 de una de las teóricas más importantes de la resistencia no violenta, donde concluye que los procesos de resistencia no violenta son el doble o tienen el doble de efectividad que los procesos violentos. Primero por la unidad, segundo por la planificación y tercero por la disciplina. Entonces, sin la necesidad de buscar culpables, pero quizás haciendo un análisis más profundo, ha faltado disciplina no violenta, muchísima disciplina no violenta. Hemos visto flancos violentos que se insertan en las protestas también. Hemos visto agentes provocadores que también desde parte del Estado provocan a los manifestantes para usar la violencia y después poder justificarla. Ahora, cuando ya pasamos, digamos, de este momento álgido de violencia, ojalá así sea, y ya vamos a un proceso de negociación, también sería importante aclarar qué entendemos por resolver el conflicto, que no es lo mismo que transformar el conflicto. Y esa diferencia es significativa, porque si nosotros queremos resolver, entonces estamos atacando la violencia directa. Si acaban las manifestaciones, se levanta el paro y ya está, resolvemos el conflicto. Pero ¿qué pasa si vamos un poco más allá a transformar el conflicto? Entonces vamos a las causas estructurales, que es lo que lamentablemente hemos visto en este país, ¿no? Raíces muy profundas de clasismo, machismo, racismo, muy marcadas, y ante eso tenemos que trabajar. Entonces la negociación, la mediación son importantes, por supuesto que sí, pero son una de las formas que tenemos para transformar el conflicto. En la transformación de conflicto tenemos que tomar en cuenta, primero, necesidades tanto a corto como a largo plazo, y resultados también a corto y a largo plazo. Entonces, resolver los conflictos es importante, pero lo que es más importante es poder transformar esos conflictos. Y una última cosa que me encantaría señalar es que a través de esta transformación de conflictos tenemos que llegar a la construcción de la paz, y entender la paz y entender la democracia no como un resultado, sino como un proceso. Muchísimas gracias, Priyanka. Realmente ha sido pues muy importante escuchar desde las definiciones y cómo pues realmente la academia puede ser parte en la solución de los problemas que vivimos actualmente. Yo realmente te felicito porque además tienes una facilidad para expresarlo, no todo el mundo puede comunicarlo de la forma en que tú lo has hecho. Y quisiera ya también para finalizar, hacer una comparación, porque en otros países hemos visto diferentes analistas que han demostrado que conflictos de mucho más tiempo sí se han podido superar. ¿Cuáles serían entonces las ventajas de los procesos de los cuales hemos hablado hoy, ¿verdad? Los procesos no violentos respecto a los violentos en el marco de la gestión del conflicto? ¿Cómo podemos realmente aprovechar estas ventajas? Y si crees que ahora, en este momento que vivimos, podríamos generar un punto de inflexión para pasar a un proceso no violento. Sí, hay muchas ventajas de los procesos de resistencia civil o resistencia no violenta, porque justamente tanto teórica como en forma práctica, la resistencia civil está conjugada con la transformación de conflictos y con la construcción de paz. Son procesos, es como un círculo que no es vicioso, pero es integral, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia no violenta en este estudio que les hablaba de Erika Chenoweth y María Stefan, cuando ellos estudian 323 casos exactamente, de tanto procesos violentos como no violentos alrededor del mundo contra gobiernos opresivos e injustos, ellas llegan a la conclusión de que hay 3 condiciones básicas por las cuales creer en la no violencia y por las cuales creer que los procesos no violentos tienen mayor efectividad. Primero, por la participación que les hablaba. Más gente se une al movimiento porque sabe que su vida no está en riesgo. La segunda, la unidad. La gente se une más, hay una mayor empatía entre las personas que están protestando, que están reclamando sus derechos. Y el tercer punto, también importante, es que, y quizá es el más importante para el contexto de nuestro país, es que los procesos de resistencia no violenta traen como resultado a largo plazo la consolidación de la democracia, lo que los procesos violentos no han logrado. Quizá lo logran a corto plazo, pero a largo plazo, justamente ese sistema represivo, injusto de opresión, a largo plazo o logra que se generen grupos paraestatales, guerrillas, por ejemplo, que tratan de luchar contra el Estado, o el mismo Estado empieza a reprimir.
Entonces, ¿cómo conjugar la no violencia con la democracia? Justamente porque es el camino para la construcción de estados democráticos. Y como les digo, es importantísimo ver la paz, la no violencia, la democracia, no como conceptos finales, como el objetivo a alcanzar, porque ni la paz ni la democracia es el objetivo, es el proceso a diario, y es un proceso de transformación y de construcción que se debe hacer a diario, y no solamente desde arriba hacia abajo, desde los líderes políticos, es la construcción de nosotros como personas y como sociedades. Un mensaje final, Priyanka, sobre la resistencia pacífica y la resolución de conflictos que puedas darle a toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, decirles que el desconocimiento también nos ha hecho mucho daño en este país. Tratar de entender la no violencia como la inactividad, la pasividad, la de no hago nada porque soy pacífico, no es entender la resistencia no violenta. Al contrario, la resistencia no violenta es acción pura, es acción en las calles, es acción en lo digital, es compromiso, es unidad, es disciplina no violenta. ¿Qué podría decir en estos momentos que pasamos en el Ecuador? Que luchemos por la transformación de los conflictos y por la construcción de paz, que entendamos los procesos y que sobre todo dejemos esta sociedad tan binaria, ¿no es cierto?, de que si es que no estás conmigo, estás contra mí, o también dejemos de este tipo de sociedad el sálvese quien pueda, porque eso no solamente que está mal, sino que ya no nos alcanza. En algún momento tendremos que sentarnos todos a dialogar, y me parece que este es el momento adecuado, que si me opongo a la protesta no tengo que necesariamente caer en sesgos clasistas, racistas, discriminatorios, así como si no estoy a favor de la protesta, si estoy a favor de la protesta, tampoco tengo que señalar de una forma clasista también a las personas que quieren trabajar. Dejar estos sesgos binarios de tengo la razón completa, dejar de ver a la democracia, a la política como un juego de suma cero, es importantísimo. Y para eso es necesario que entendamos que todos tenemos un rol en la transformación del conflicto y en la construcción de la paz. Muchísimas gracias, Priyanka. Este programa realmente ha sido muy enriquecedor. Así que te agradezco. Y amigas, amigos, espero que para ustedes también haya sido de su interés el tema. Todos tenemos que involucrarnos de alguna manera y nos ha dado pues suficientes argumentos para lograr entender que sí es posible la resistencia pacífica y la solución de conflictos. Y las particularidades del momento o de la historia no son una condición suficiente para que un fenómeno se vuelva a repetir de la misma manera. La civilización nos exige no solo entregar a un tercero la capacidad de gobernarnos, también nos obliga a mantener una convivencia civilizada a pesar de nuestras diferencias. La resistencia no violenta ha tenido resultados interesantes a lo largo de la historia reciente en el mundo, y con el avance pues, de las democracias es importante solucionar los conflictos en el marco del respeto a los derechos humanos y apelar a la no violencia. Agradezco a Priyanka por su presencia en este espacio, espero tenerla nuevamente con nosotros. Gracias por su claridad y por su exposición. Y con ustedes, amigos, pues nos vemos y escuchamos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Por favor, cuídense. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.